Vamos a empezar con la pose de doble bíceps. Se puede decir, una de las poses más importantes que hay dentro del culturismo, al igual que el doble bíceps de espalda, porque son las poses donde mayor cantidad de grupos musculares se ven. Entonces, esta pose debe ser técnicamente muy buena para poder ofrecer todo lo que tenemos nosotros en el escenario. Entonces, aquí hay mucha tipología de poses. Podemos buscar una pose en Y, con las piernas más juntas, una pose más en X, que suele ser también en Classic la pose más recurrida, con las piernas un poquito más abiertas y con una de ellas en rotación interna. Y aquí, importantísimo, mantener el dorsal bien expandido. No se debe apretar el dorsal, olvidaros del dorsal aquí. Si apretáis el dorsal aquí, lo único que vais a hacer es acotar muchísimo lo que es la amplitud. Entonces el dorsal ni lo toquéis, simplemente tenéis que controlar la escápula y la posición de los codos un poquito más adelantada para sacar más el dorsal. Si aquí, por ejemplo, llevamos los codos muy hacia atrás, estamos acotando, estamos haciendo una aducción escapular o una retracción escapular, cosa que no nos interesa en absoluto. Entonces, tenemos que buscar esa sensación de amplitud, apretar muy bien todos los grupos musculares. Tenemos dos variantes en el abdomen, que es apretando el abdomen, y otra haciendo lo que es el vacío abdominal o el vacuum. Hay personas que le queda bien el expulsar el aire, precisamente ¿por qué? Porque tienen un abdomen muy marcado, muy bonito, y quieren mostrarlo, y aún así mantienen un dorsal bastante aceptable. Y luego hay otras personas que optan por lo que es el vacuum. ¿Por qué? Porque les ofrece mayor sensación de grandeza, vamos a repetir la palabra amplitud, me lo vais a escuchar muchísimo, pero es una de las cosas que más se buscan dentro de lo que es el culturismo. El caso que en esta pose también vamos a tener ciertos errores comunes que son muy típicos de la pose de doble bíceps, y es bajar los codos bajar los codos por debajo del hombro. Si se bajan mucho, hay en muchos culturistas que se les ve bastante mal, como era el caso de algunos, hay nombres por ahí que ya os comentaré, pero que suele ser una pose menos estética. Entonces, los codos, para tener una estética buena, tienen que estar casi a la misma altura que el acromion. O sea, es algo que estéticamente favorece mucho, incluso eleva un poco más el dorsal al tener el codo un poquito más arriba, por eso se expande un poquito más. Aquí otros errores comunes que hay es que se le olvida apretar algún grupo muscular, como es la pierna, y en especial el sartorio. El sartorio es un músculo muy olvidado en la pierna, y como he dicho, la acción de intentar cruzar la pierna va a hacer que puedas congestionar más ese músculo para poder sacarlo y poder mostrarlo. Entonces, ahí, partiendo de esta base, tenemos que tener el control de todos los músculos, tanto la parte de arriba como la parte de abajo, y los antebrazos también, posarlos junto a los gemelos, que son los músculos más olvidados. Entonces, yo creo que con estos tips, en esta pose, no hagáis estas cosas que os he dicho, de que se os olviden bajar mucho los codos, o incluso cuidado también con echar los codos muy hacia atrás o hacia adelante. Si se echan más hacia adelante, se puede ver más el dorsal, pero si se echan demasiado hacia adelante, no vemos todo lo que es el brazo, ¿vale? Aquí ponemos errores que hay en el doble bíceps, y aquí tenemos a tres culturistas. Vamos a empezar por el de la derecha y vemos cómo ha bajado el codo por debajo del acromion, que tiene que estar a la misma altura o un poquito por debajo, pero esto, como veis, rompe la estética de la horizontalidad, y aparte no solo eso, sino esconde el dorsal. Es lo que os he comentado antes, que ese codo debe estar más arriba y mucho más controlado. En el caso de él, podéis ver la diferencia de un dorsal a otro. Aquí
vemos como hay un corte y eso es que está apretando el dorsal. Por eso no nos interesa apretar el dorsal en el doble bíceps, simplemente tenemos que controlarlo con la escápula. Y aquí hay una asimetría en el brazo izquierdo y en el brazo derecho. Fijaros dónde está un codo y dónde está otro, mucho más abajo. Esconde y aprieta más el dorsal y aquí se le ve mejor el dorsal y mejor el brazo. Por ejemplo, aquí hay otro error común. La zona del abdomen está medianamente controlada, pero los hombros están muy hacia arriba. Entonces, al estar los hombros hacia arriba, lo mismo estás restando amplitud y lo que hace es acotar esa expansión dorsal y también provocas que se junte demasiado el haz anterior del deltoides con el bíceps y el coracobraquial y el pectoral. Entonces, no vemos esa separación como si tuviese el hombro un poquito más abajo. En la foto del medio podéis ver el pectoral aquí, el haz anterior del deltoides y el bíceps un poquito más marcado, en esta sobre todo, pero aquí no tanto precisamente por esa elevación del deltoides. Y lo podemos ver, ¿por qué? Porque aquí tienes el hombro que se junta mucho con lo que es la barbilla. Y es que no solo la elevación, sino también hay una pequeña asimetría. Y eso suele pasar, pues como he dicho, en el tema de la elevación de los hombros. Si pasamos ahora mismo otra vez aquí a la foto de la derecha, hay otro error bastante común y es que se abren las piernas en exceso. Y si se abren las piernas no tienen por qué semiflexionarse tanto, y más si se tienen las piernas finas. El caso que aquí, por ejemplo, está sacando muy bien el sartorio, pero está haciendo una flexión sin sacar todo el partido de lo que es la pierna. ¿Por qué? Porque hay mucho vacío aquí de por medio y da la sensación de vacío. No es algo que se busca precisamente en lo que es el culturismo. Aquí debería tener las piernas más extendidas, o si las tuviese abiertas pero extendidas, porque semiflexionadas está perdiendo completamente todo el partido. La expansión dorsal. Aquí tenemos pues una pose que simplemente la imagen habla por sí sola, una V. Eso es lo que se busca, que tengas una V. Puede ser con las piernas más abiertas, con las piernas un poquito más cerradas, pero lo importante de esta pose es verte amplio, verte grande, verte lleno, con una V de victoria que se vea a 5 kilómetros del pabellón. El caso que esta pose es la que va a mostrar tu cualidad en los dorsales. Aparte que puede ver también el pectoral, cómo se contrae, cómo se eleva y esa redondez que se tiene. Es una pose bastante completa. El caso que es que para mostrar lo que es el dorsal debemos tener un control muy grande sobre lo que es la depresión escapular, la abducción escapular, el campaneo externo, para que no elevemos en exceso lo que son los hombros y expandamos el dorsal, sin que el hombro tenga una implicación excesiva. También las rotaciones son importantes, pero quedan en un segundo plano. Yo les diría que las rotaciones de cadera, si es una rotación externa para mostrar mejor la pierna, también se puede añadir. La zona del abdomen se puede controlar. Hay culturistas que prefieren apretarlas y otros hacer el vacuum. Yo aquí prefiero ver una pose con vacuum. ¿Por qué? Porque me ofrece un físico más lleno y sobre todo una figura que yo veo a lo lejos y es más llena, más grande, me llama más la atención. Creo que para ver los abdominales hay otras poses, en especial abdominales y piernas. La musculatura de las piernas tiene que estar en todo momento apretada, siempre se tiene que ver bien la musculatura de las piernas. Entonces, como he dicho, esa rotación externa implica que podamos ver más grosor, más abductor y sobre todo, si sabemos posar más el sartorio, pues todavía ejercer más fuerza en las piernas para sacar el sartorio y tendremos más músculos que ver, lo que equivale a más puntuación. Los brazos, aquí hay mucha gente que peca de no posar los brazos, de no apretarlos. No es tan importante,
pero hay culturistas que tienen la parte medial del tríceps muy pronunciada y que junto al hombro hacen un tándem perfecto para poder sacarlo. Entonces, si se puede apretar el tríceps, apretarlo, porque también va a ser algo bonito. En cambio, hay otros culturistas que en el haz medial, cuando lo aprietan, sale más recto. Entonces, en ese caso, yo diría que no lo apretéis. Simplemente por eso, por la forma que tenéis de vuestros músculos, que a veces conviene apretarlos y a veces no. Y aquí vamos a ver ciertos errores también de lo que es la expansión dorsal. Aquí tenemos, vamos a empezar por la derecha, una asimetría de lo que es el lado izquierdo y el lado derecho. La elevación excesiva de lo que es un hombro intentando apretar el dorsal, porque aquí no está teniendo control escapular, está intentando apretar el dorsal y no sacarlo. Aparte que los codos están muy hacia atrás. Entonces, si el codo está hacia atrás, nunca va a poder hacer un campaneo externo ni una abducción escapular, con lo cual no va a poder sacar ese dorsal. Además, podemos ver cómo las piernas no están totalmente apretadas, simplemente aprieta la zona de la rodilla, los bastos, pero no vemos un recto femoral muy marcado, tampoco vemos el abductor ni el sartorio. Entonces es una pose, como veis, complicada, y son muchos errores los que se pueden cometer. En el medio tenemos aquí a Sergio, que tiene una separación muy grande de pierna y está perdiendo mucha amplitud. ¿Por qué? Porque está apretándolas en una manera muy extendida, con una pequeña rotación, pero que el abductor no tiene una forma bombeada, sino una forma más recta. Entonces pierde lo que es anchura de muslo. Por eso no es recomendable separar tanto las piernas, a no ser que tengas mayor rotación externa de cadera y se te vea el aductor mucho más bombeado. Entonces sí podrías hacer eso, pero de momento con esta rotación no. Otro detalle que tenemos es que en el hombro izquierdo está haciendo una rotación interna de hombro, una pequeña retropulsión, y veis que un pectoral está contraído, el otro no, el dorsal este está más arriba, este dorsal está más sacado, pero es completamente asimétrico. Y el abdomen no está ni apretándose ni en vacuum. Entonces ya falta de control en esa pose. Si vemos este culturista, el de la izquierda, es el que está ejerciendo mejor la pose, es la pose más balanceada. Es un culturista que, bueno, aquí los codos, si los veis, fijaros en la posición que tiene aquí y luego la posición que tiene aquí. Este Ángel Real, creo, Ángel, pues Ángel tiene aquí los codos muy hacia atrás y él los está echando hacia adelante. Fijaros la diferencia de dorsal, no porque uno tenga más y uno tenga menos, porque él tiene buen dorsal, lo que pasa es que él lo está mostrando mejor. Aparte, el pectoral se le ve mucho más bombeado así que no contraído, como aquí. Está elevando demasiado la caja torácica y también contrae en exceso el pectoral. Y veis cómo le llega como hasta la barbilla, pero no se define la zona pectoral. Entonces, no hace falta elevar tanto la caja torácica, sino hacer un vacuum con los hombros más abajo, porque él sube demasiado los hombros. Deberíamos tener más control y mejor apariencia con una pose pues más cercana a lo que puede ser el culturista de la izquierda. De perfil caja torácica. En esta pose hay muchas peculiaridades y varias maneras de hacer esta pose. Entonces, vamos a ver. Tenemos una foto, que es la foto de la izquierda de Kevin, que hace para mí una pose bastante buena y muy completa. ¿Por qué? Porque nos está diciendo perfil caja torácica. Estamos de perfil y estamos enseñando la caja torácica. Estamos elevando la caja torácica y encima está haciendo un giro de tronco para que veamos el otro hombro. Con lo cual se ve cierta amplitud, cierta redondez, el hombro, el brazo, está apretando el brazo. El pectoral no lo está apretando porque el pectoral no es tan redondo, no le convendría apretarlo,
precisamente le quitaría un poquito de redondez el pectoral y esta línea no se señalaría tanto, por eso no le conviene. En cambio el otro pectoral sí lo está apretando. Y muy bien por parte de Kevin el controlar el glúteo, como veis aquí, el isquio, el bíceps femoral, incluso se le nota los peroneos y el gemelo. Entonces es una pose muy bien realizada. ¿Y por qué? Pues os voy a explicar por qué. Y esto lo veremos con el ejemplo del posing. Él está apoyando lo que es el muslo contra el otro muslo de apoyo. ¿Para qué? Para poder sacar un poquito más el bíceps femoral. Es lo más importante en la parte de abajo, porque eso te va a dar una sensación de amplitud. Aquí tenemos a Babacar, que bueno, lo de este hombre no es ni normal lo que tiene ahí, porque se le ve hasta el semitendinoso, o sea, es brutal. Pero veis cómo está completamente apoyando esta pierna en la otra de apoyo. Y eso va a hacer precisamente que se le vea mucho más ancha la pierna de lo que tiene. O sea, por ese punto de apoyo, que ya de por sí la tiene ancha. Aparte está apretando el glúteo. Y otra de las cosas que difieren mucho de Kevin es el giro. Aquí Babacar está haciendo muchísimo más giro y está buscando que se le vea más amplio. Aquí depende de la competición. Él es alguien muy inteligente con el posing, porque depende de la competición, posa de una manera o posa de otra. Hay alguien que cuando tiene facilidad y cuando estudia el tema del posing sabe cuándo tiene que hacer una pose y sabe cuándo tiene que hacer otro tipo de pose, porque si nos pasamos a la foto de la derecha la está haciendo completamente diferente. Está buscando que se le vea más redondo, no tan amplio, pero está buscando que se le vea densidad, que es lo que se le ve, más redondez. Vemos cómo está haciendo menos flexión de brazo, lo está extendiendo un poquito. Aquí una pequeña rotación interna y el pectoral no lo está apretando, quiere que se le vea redondo. Aparte tiene un muy buen giro y el hombro no lo ha llevado tan atrás. Está haciendo precisamente esta rotación para que el pectoral se le vea más redondo. O sea, fijaros lo que hace una pequeña rotación interna de hombro en una pose. Es tremendamente curioso, sino un leve movimiento te puede cambiar una pose de un campeonato para otro. Y aquí está también apretando el tríceps. Como veis, la parte medial del tríceps está visible, cosa que es de agradecer. En otros culturistas se le olvida posar el brazo. Aquí, en esta diapositiva, vamos a ver algunos de los fallos también más comunes que hay en esta pose. Por ejemplo, el culturista que está aquí a la derecha tiene las dos piernas muy flexionadas. La pierna de punto de apoyo no está estable. ¿Por qué? Porque está flexionada. Eso provoca una inclinación de tronco hacia atrás. Y a pesar de que está sacando bien lo que es la caja torácica, pues esa inclinación hace desmerecer mucho lo que es la pose. No obstante, tiene puntos buenos, y es que está haciendo un ángulo recto del antebrazo y el bíceps que da una sensación de estabilidad en la pose. Lo que pasa es que la inclinación hace que pierda todo, y la caja torácica y el pecho, tiene buen pecho y la está elevando, cosa que para lo que es la pose le viene bastante bien. El chico del medio, el problema está que no está del todo sacando la caja torácica hacia arriba, está con el hombro demasiado hacia abajo, y la parte posterior, el glúteo y el isquio, falta apretarlo un poquillo más. Le daría un poco de giro porque este hombro está demasiado hacia arriba. Este chico del tatuaje no tiene giro ninguno, entonces no se le va a ver mejor que a los otros. Tiene el glúteo y la pierna la está apretando, pero lo que es el tronco no se le ve del todo bien, no se le ve amplio, no está teniendo giro ninguno. Y no solo eso, sino es que además no está elevando la caja torácica, es el perfil de caja torácica, y este grupo debe tener especial importancia en lo que va a ser en la pose. El otro culturista está bien, pero tiene una forma de posar algo diferente. Vemos como también sigue teniendo un ángulo recto, la parte de atrás está bien, pero el hombro está muy hacia abajo y muy hacia atrás.
Entonces la caja torácica no se eleva, aunque tiene buen pectoral, y es una manera de posar diferente. Está haciendo un mayor giro y se le ve mejor que a los otros. A mí en estos dos pues son los que más me gustan. Pues aprovecha de una manera diferente la pose, teniendo el hombro mucho más abajo. Soy partidario casi siempre de que, si me dicen perfil caja torácica, de elevar la caja torácica, no extenderla mucho hacia atrás, porque es que no se puede elevar tanto, entonces no tienes esa sensación de plenitud en la pose. Aparte, dos cosas que hay que tener en cuenta, que por ejemplo aquí este atleta no está mirando lo que es la pierna al lateral del escenario, está en diagonal, por eso incluso se le ve más pequeña que al resto, aunque la esté posando, pero es que no está en la rotación idónea que tiene que tener para que se le vea el gran perfil de pierna que tiene este chico. Así que bueno, estos son los errores comunes, y también otros errores que aquí lo está haciendo bien, pero este chico está haciendo una rotación interna y una extensión de hombro, lo que provoca que tenga más protagonismo el hombro que el propio pectoral. Pero no solo eso, hemos comentado antes el estado de la piel que debe tener un culturista en el escenario, y aquí la piel, el hombro, el bíceps y parte del antebrazo tiene un tatuaje. Nosotros no podemos ver los músculos que hay teniendo ese tatuaje, no porque estemos en contra de esa estética, sino que simplemente no vemos los músculos ni la diferenciación muscular que se muestra. Por eso puede penalizar el tener tatuajes. De espaldas, doble bíceps. Se puede decir que en el mundo del culturismo puede ser de las poses más complicadas que hay, sobre todo porque es, yo creo, la pose con más demanda energética y más músculos que hay que enseñar, y sobre todo de grandes grupos musculares como son las piernas, la espalda, los brazos, o sea, todo, enseñas toda la parte posterior, que sobre todo es muy demandante la espalda porque es un conjunto de músculos bastante más complejos que no en la parte anterior, y luego la posición también se las trae, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Se debe mantener en todo momento la sensación amplia, como hemos dicho. Hay que apretar, obviamente, para sacar esa separación muscular. Luego, el glúteo, los isquiotibiales y los gemelos deben apretarse, deben mostrarse, y debemos hacer incluso una rotación externa de cadera, que en la foto de la izquierda veis como esa rotación le favorece mucho en lo que es la pose. Luego, en la derecha tenemos a Babacar, que no hace tanta rotación, pero se le ve bastante bien porque tiene muy buena pierna, eso sí. Depende mucho cómo hacer esta pose, porque las estructuras que tenemos no son iguales. O sea, hay estructuras que tenemos que son muy diferentes, y tenemos que ajustar la posición de nuestros brazos, del hombro, de las escápulas a lo que es el doble bíceps de espalda. Es muy trascendente que coloquemos bien las escápulas para no tener una sensación de estrechez, de que se nos ve menos amplio, más pequeños, precisamente por eso, porque las escápulas están en retracción. Y aquí lo podemos ver en Kevin, que los codos los está echando demasiado hacia atrás. Al echar los codos muy hacia atrás, provoca esa retracción escapular, esa aducción, que acota mucho lo que es la amplitud de la espalda. Ahora vamos a ver los fallos comunes que hay aquí. Entonces, una de las cosas cuando se posa el doble bíceps de espalda es que si mantienes las dos piernas paralelas, como que vas a tener una pose menos dinámica, más estática, como más insegura, ¿no? Por eso se suele echar una pierna más hacia atrás para poder sacar más los músculos, los isquiotibiales, el gemelo y el glúteo, y que se vean mejor. Es
un punto a tener en cuenta el que las piernas estén en una posición idónea para que muestres lo que tienes, pero además vaya acorde con lo que es la parte de arriba. Y es que mucha gente se le olvida apretar el glúteo y los isquios en esta pose. Por eso, insisto, la parte de abajo hay que apretarla. Ahora, vamos a la parte de arriba. Si giramos el cuello a uno de los dos lados en una pose, la columna vertebral va a hacer un efecto acordeón. Entonces, ese efecto acordeón que nos va a hacer que los músculos giren conforme estamos mirando a otro sitio. Por eso os recomiendo que siempre miréis al frente, porque va a provocar una sensación de asimetría total si miráis a un lado o miráis a otro. Aquí también se repite uno de los patrones que he dicho en la pose de doble bíceps de frente, y es que si bajamos, como en el chico de la izquierda, en exceso los codos, podemos provocar asimetrías y el brazo se nos ve peor, y también el dorsal no se va a expandir al completo, aunque aquí no es una foto de expansión, pero sí hay que mantener un control dorsal para que se nos vea esa V, ¿no? También hay que mantener una horizontal en la colocación de los brazos. Los codos no hay que echarlos muy hacia atrás, porque como este chico se echan muy hacia atrás, o como Kevin en la anterior, que echa los codos demasiado hacia atrás, provoca el efecto hundimiento de la espalda, pero más aún si es una persona que ya de por sí tiene una estructura lordótica. Una estructura lordótica es que tiene un arqueamiento en la zona lumbar y el glúteo un poquito más hacia afuera. Eso sería una curvatura lordótica más pronunciada. Entonces, si echas los codos más hacia atrás en una estructura así, lo que vas a tener va a ser pues esa sensación de hundimiento. Otro punto a tener en cuenta, por ejemplo, aquí la posición de los brazos de este chico está bastante bien, mantiene mucho la horizontal, está sacando mucho el dorsal aquí, pero hay otro error común, es la inclinación posterior que tiene. Se está inclinando demasiado, está perdiendo mucho y aparte elevando el glúteo, con lo que acota todo lo que es la zona lumbar. La zona lumbar, los erectores no se le van a ver, entonces es una inclinación posterior que no le viene bien, pero la colocación de los brazos y los dorsales los está sacando bastante bien. Otra cosa a tener en cuenta, otra cosa a fallar, es que el glúteo pues no está del todo acondicionado, no está sacando el isquiotibial, y esto ya es fallo de condicionamiento, pero fallo de condicionamiento y también de, como habíamos dicho al principio, de la piel. Aquí notamos piel sobrante, aquí vemos pliegues, y eso pues son cosas que también vamos a tener en cuenta a la hora de puntuar. Aquí, sobre todo, yo recomendaría que empezáramos a posar por la parte inferior y luego comenzamos en la parte superior. Así tenemos un orden a la hora de ejecutar cada pose. Si nosotros al principio nos colocamos como debemos, como queremos en cada pose, luego, si tenemos las piernas ya apretadas y colocadas, la parte de arriba es el segundo punto a tener en cuenta. Y en esta pose lo considero como fundamental. Expansión dorsal. En la expansión dorsal también hay variantes que pueden ser pues con las piernas paralelas y en la misma posición, o bien echando un poco la pierna hacia atrás, haciendo una hiperextensión de cadera, que es interesante porque puedes mostrar lo que son los isquiotibiales, el glúteo y los gemelos. Como su nombre indica, debemos ver la mayor V posible. La mayor extensión del dorsal que tenemos debemos mostrarla en esta pose. Y aparte es una de las que más puntúan. Debemos, sí o sí, el tratar de ampliar todo lo que podamos la espalda, pero manteniendo la horizontal de los hombros, la separación en la espalda, porque muchos, por intentar sacar más dorsal, lo que hacen es restar mucho corte en la espalda.
simplemente provocan más hipercifosis porque se echan más hacia adelante y no se les diferencia la musculatura de la espalda. Y no solo es amplitud, es una expansión dorsal, pero si nosotros vemos una expansión dorsal con separación, como estamos viendo en ambos casos, que vemos la línea del trapecio definida, vemos el inicio del dorsal, los paravertebrales, los lumbares, el cuadrado lumbar, todo bien definido, pues así sí. Pero si lo vemos que no tenemos esta diferenciación, esta separación entre grupos musculares, pues no. Digamos que a esta amplitud, como he dicho, si apretamos en exceso, si intentamos sacar esa separación, el error también común es apretar demasiado, que nos invitaría a hacer una retracción escapular, porque el apretar invita a eso anatómicamente. Por ello hay que, como he mencionado anteriormente, no hacer la acción, sino intentar hacer la acción, quedarte en el intento de hacerla. No es lo mismo ejecutarla que pensar en ejecutarla y casi iniciarla. Pues eso va a hacer que tú controles los músculos sin tener que moverlos. Eso es una de las cosas más complicadas del posing y que al cabo de los años pues aprenderéis y aprenderéis de una mejor manera, con esa intención, no con el movimiento. Aquí vamos a ver los errores comunes. Los errores comunes, uno ya lo estáis viendo en el centro, abrir las piernas en exceso, es una pose muy poco estética. Aparte que no vas a aprovechar que se te vean bien las piernas y en este caso el control de la espalda es prácticamente nulo, a pesar de que lo está apretando, pero lo está apretando en exceso, no está expandiendo la espalda. Lo podemos ver sobre todo en este codo, en los codos. Los codos todavía lo tienen muy retrasados y el deltoides posterior en este sobre todo está tomando una relevancia importante. No es una pose que puedas enseñar bien el glúteo tampoco, tienes las piernas muy abiertas y entonces es un error bastante común. El otro que he dicho antes es intentar extender demasiado el dorsal y provocar lo que es la hipercifosis dorsal, que es el término del pueblo, cheparse. Si llegas y provocas esta curvatura, no se te va a ver estéticamente correcto. Y si no tienes mucho dorsal, el dorsal se te va a ver fino. Por lo tanto, hay que tener cuidado. De hecho, otra vez se está haciendo una extensión excesiva del hombro con rotación interna. Y no tienes control en el glúteo. Entonces, una pose posterior de expansión dorsal, como hemos mencionado, la parte de abajo tiene que estar colocada, bien colocada y apretada. Aquí falta condición, falta corte, falta el que apretarse un poquito más y sobre todo, bueno, pues no provocar esa hipercifosis dorsal. La piel aquí también sería un punto negativo y hay ciertas asimetrías de colocación del hombro. Aquí vemos asimetrías y aquí también hay asimetrías, ¿no? Yo veo que en este culturista de la derecha las asimetrías son considerables y lo podemos notar aquí. La zona de las escápulas vemos como intenta apretar el dorsal en vez de expandirlo, que es otro de los errores comunes que hay. Al igual que hay inclinaciones hacia adelante, hay excesivas inclinaciones hacia detrás, así que tenéis que tener en cuenta que la vertical, hacer una cruz, la vertical del cuerpo con la horizontal de las clavículas, y así al menos podréis tener un punto de referencia para estar tranquilos. De perfil tríceps. Aquí ya hemos hablado de lo que es la cruz, ¿no? Pues buscamos esa verticalidad. Hay veces que no se puede, que es complicado, pero se busca esa verticalidad y se hace un giro de tronco para buscar esa anchura clavicular. Cualquiera de las dos piernas o incluso las dos piernas puede estar semiflexionadas, como en el caso de la izquierda. Contemplamos que hay una pose muy diferente que nos ofrece cosas diferentes, aunque nos enseña el tríceps. Es una pose de tríceps, por lo tanto tiene que enseñar el tríceps. Si no lo enseña, pues puede no puntuarse del todo bien. Entonces, aquí el tríceps debe estar definido.
debe estar bien separado de los músculos colindantes, el braquial anterior, bíceps, deltoides, antebrazo. Aparte, la forma del pectoral, el abdomen controlado, el isquiotibial, el muslo y el gemelo bien apretado. O sea, es una pose también completa de perfil que hay que controlar mucho la respiración. Hay que controlarla porque si no la controlas vas a provocar que se te vea mal el abdomen, y es muy destacable negativamente el que el abdomen se hinche mientras estás haciendo esta pose. Por eso hay que controlarlo bastante bien. Aquí puede ser, hay tres maneras de hacer esta pose y podemos ver también que tienen formas diferentes de agarrarse. Aquí, por ejemplo, Kevin se está agarrando un dedo. Aquí las dos manos chocan bien y aquí agarra la yema de los dedos con la otra. Entonces, son técnicas que cada uno tiene que ejecutar de la mejor manera que le venga. No obstante, os digo, flexibilidad y elasticidad en el hombro. Hay que estirar y hay que tener, si hay tíos con una masa muscular brutal que hacen esta pose sin ningún tipo de problema, gente que tiene menos músculo también la puedo hacer sin problema. El caso que hay que entrenar eso. Si pasamos a los errores comunes, nos vamos a encontrar pues con innumerables cosas. Lo primero, exceso de inclinación. Vemos como hay un exceso de inclinación y en este culturista sobre todo por los puntos de apoyo, que no están claros, están demasiado flexionados los dos y provoca una sensación inestable. Aparte que la inclinación posterior se nota bastante. No así el tríceps, que sí lo posa muy bien y está controlando el abdomen. El poco giro del tronco, como vemos en este culturista, en el de la izquierda, no está girando el tronco y se le ve pues menos amplitud. La falta de control de algunos abdominales, como son de algunos grupos musculares, como son abdominales en este caso, o piernas. Abdominales, ¿por qué? Porque tiene el tatuaje ahí y no lo veo, y aparte no sé si lo está controlando o no, pero bueno. También el fallo de agarre, quiere decir que hay algunos que no logran agarrarse con la mano por detrás y que tienen que hacer pues malabares para poder sacar el tríceps. Aquí, por ejemplo, yo creo que llega bien, pero no nos muestra nada el tríceps. Y aquí no nos muestra nada el tríceps porque no tiene el brazo totalmente pegado al dorsal, lo tiene demasiado atrasado. Entonces ahí no está aprovechando bien la pose. Luego, hay muchas veces que tienen sensación de temblor, incomodidad o que no pueden mantener mucho la pose precisamente porque se están agarrando que tienen poco agarre. Y ahí se ve en el escenario. Insisto, más elasticidad aquí, más flexibilidad y más laxitud que se puede. Más muscular, muchas variantes de más muscular. Dependiendo de lo que es el campeonato, dependiendo de lo que es federación, podréis tener poses diferentes de más muscular. La de la izquierda, la pose más muscular, más densa, en donde se muestra todo y se muestra pues la manera más redonda, más compacta y más musculada de las tres. El pectoral, los brazos, los hombros y el trapecio junto a las piernas toman mucho más protagonismo. En vez de la del medio, aquí tenemos como el hombro, el pectoral y el abdomen es los grupos más protagonistas de esta pose, pero los brazos quedan un poquito más atrás, no tanto por los hombros, porque los hombros sí toman ese protagonismo y el trapecio tampoco toma mucho protagonismo. Las piernas, pectoral, hombros y abdomen es lo que hay que enseñar en esta variante, que se le llama la pose de la taza. Y hay como una especie de mezclas, de híbridos, vamos a decir, de poses como puede ser la que está haciendo aquí a la derecha Mario, que junta los puños por debajo o a la altura del ombligo, intenta mantener un poco la horizontalidad de los hombros, aunque yo le diría que los elevara un poquito, que iba a quedar mejor la pose, y las piernas se le ven estupendamente, está apretando el abdomen y es otro tipo de más muscular pero más relajado.
Errores comunes. Unos de los errores más comunes es la excesiva inclinación hacia adelante. Cuando te inclinas en exceso hacia adelante, te vas a provocar que crees la sombra en los pectorales. Y cuando creas esa sombra en el pectoral, no te lo vamos a ver, no se van a ver, precisamente porque te estás tapando. Lo segundo, que el trapecio y las escápulas se van a ver y queda muy feo, no queda nada estético y van a tomar protagonismo cuando se necesita ver otros grupos musculares. Si te agachas tanto, tampoco vamos a ver nada del abdomen. Otro fallo es que con los brazos estás tapando todo lo bueno de los muslos y encima no estás flexionándolos, estás en semiflexión y no estás aprovechando bien los brazos. Entonces, fijaros lo que hace una inclinación excesiva. Es un conjunto de factores que te influyen en posar negativamente. Luego, hay veces que también se hacen flexiones excesivas de hombros, se levantan mucho hacia arriba, se deja mucho hueco en el pectoral como hundido, o se cruzan en exceso lo que son las manos y se tapa el pectoral y el muslo con los codos y el abdomen. Entonces es a tener en cuenta todos estos factores para que tú veas la pose, porque puedes hacer mucha fuerza. De hecho, creo que todos los culturistas que cuando hacen más muscular van directamente a apretarlo todo como si no hubiera un mañana, y es de las que más cansan, ¿no? Pero hay que ser eficiente. Si llegas y estás utilizando muchísima energía para una pose y luego tienes que posar y posar y posar, pero esta no está siendo eficiente y no está contando nada, pues es una pose perdida, lo que es aplicable a todas las demás obligatorias. Luego, sí que se puede decir que hay excesos de protracciones, hay también falta de apretar algún grupo muscular, como es el de las piernas, porque se intenta apretar más el de arriba, y todos esos errores hay que tenerlos en mente.